Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Damos gracias al Señor porque sus misericordias son siempre nuevas para nosotros. Cada mañana, dice la Escritura. Honramos al Señor, bendecimos al Señor. Y hoy les invitamos a compartir la lectura y luego una breve exhortación en relación a la palabra del Señor. Amén. Jeremías, hermanos, Jeremías capítulo 31. Profeta Jeremías está dentro de lo que se llaman los profetas mayores, ¿no? Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Jeremías capítulo 31. Versículos 31 al 33, de 31 al 33. Amén, Jeremías, capítulo 31, desde el verso 31 leo en el nombre del Señor Jesucristo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Muy bien. Hemos tenido, amados amigos, hermanos, la ocasión y la bendición, porque para nosotros, quiero que lo sepa, es un enorme privilegio poder compartir por esta vía la palabra del Señor. Hemos tenido, entonces, la bendición y este privilegio de hablar en sesiones anteriores, en las últimas semanas puntualmente, referirnos a algunos aspectos de la vida de Abraham primero, y a la vida de Moisés luego. Hablar de Abraham y hablar de Moisés, que son ambos grandes siervos de Dios, destacados por la palabra del Señor. Como sabemos de ambos, de Abraham y de Moisés, Dios el Padre dio un alto testimonio de ellos, un alto testimonio. Y luego son citados entonces las Escrituras como figuras, como modelos en algunos aspectos de su vida que claramente nos ayudan a nosotros en eso, ¿no? Pues bien, estos grandes hombres están unidos en cuanto al propósito de Dios en lo que tiene que ver con el primer pacto que Dios hizo con su pueblo. Hablar de Abraham y hablar de Moisés es hablar del primer pacto de Dios con Israel. Si ustedes quisieran brevemente como introducción acompañarme, por favor, en Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 15, en lo referido a Abraham. Génesis capítulo 15, por favor, versículo número 18, dice de esta manera: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Ese pacto, como ustedes saben, está sellado
está sellado en el capítulo 17. ¿Sí? Si gusta me acompaña y lee conmigo, por ejemplo, algunos versículos. Versículo número 7. Génesis capítulo 17, verso 7. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Dice, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Amén. Versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Versículo 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Muy bien. Recordamos de esta manera que Dios establece pacto con Abraham y luego lo ratifica en la misma persona con Abraham, ¿cierto? Cuando le cambia el nombre como una señal de que iba a ser padre de multitudes. Muy bien. Allí se establece el pacto. Sin embargo, pasan los años, como usted y yo sabemos. Abraham tiene un hijo, el hijo de la palabra, digo, no, el otro no lo nombramos ahora. Abraham tiene un hijo, el hijo de la promesa, el hijo de la palabra, Isaac. Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. La bendición, la elección de Dios viene por el lado de Jacob. Y Jacob tiene 12 hijos que termina toda la familia, como 70 personas, terminan todos en Egipto. Cambia los reyes. Y Israel es tomado esclavo entonces. Cuando se produce esto y pasan los años, más de 400 años, entonces ocurre esto de Éxodo capítulo 2. Si usted gusta, está conmigo, por favor. Éxodo capítulo 2. Mire lo que dice el versículo 24, está hablando Dios el Señor. Versículo 24 dice, y oyó Dios el gemido de ellos. Después de 400 años de esclavitud, el pueblo lloraba, gemía, pedía a Dios. Y oyó Dios el gemido de ellos. Dice, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Se acordó el Señor de su pacto. ¿Qué hace Dios? Libera a Moisés, una criatura recién nacida, lo libera de la muerte, primero en la ley, la instrucción del rey de Egipto, y luego lo libera también cuando fue echado al río. Crece, es formado, el Señor lo saca al desierto, y cuando ya tenía 80 años de edad, el Señor se aparece a él para comisionarlo y decirle, bueno, yo he descendido para liberar a mi pueblo, vas a ir tú, le dice a Moisés, vas a ir tú y darás libertad, o libertarás a mi pueblo. Una cosa que nos bendice por la forma, hermanos, porque nuestro bendito Dios, que conoce su autoridad, pero que también tiene claridad en cuanto a su amor, especialmente por su pueblo, entonces Él no presenta probabilidades. Él no dice, mire, pudiera ser a lo mejor. No, Él dice, vas a ir tú y vas a libertar a mi pueblo. Para eso te he llamado. Bendito es el Señor. Entonces, ¿qué hace Moisés? Finalmente saca a el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, van al desierto. Y una vez que están en el desierto, Éxodo 24, por favor. Una vez que están en el desierto, ya frente al monte Sinaí, por instrucción del Señor, lo que hacen es presentar sacrificios, dan muerte a muchos animales, pero literalmente lo que nos interesa ahora es el versículo 6, 7 y 8 de Éxodo 24.
Dice el versículo 6, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, el pueblo respondió, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y dicen, obedeceremos. Verso 8, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Aleluya. Y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Solo un detalle que nos parece necesario e interesante. Cuando Dios selló el pacto con Abraham, capítulo 17 de Génesis, le ordenó que todo varón debía ser circuncidado. Eso es, había que cortar el prepucio a todos los varones, desde el bebito que tuviera unos 8 días, hacia el más viejo, que seguramente era Abraham, que ya tenía sobre 100 años. Todos debían ser circuncidados. Eso implicaba un derramamiento de sangre, no despreciable en cuanto a la cantidad y no despreciable en cuanto al dolor que provocaba también, ¿no? Entonces, la confirmación o el sello que se produce allí del pacto con Abraham se confirma a través de la sangre derramada, ¿no? En el caso de Moisés, lo que hacen allí cuando el Señor los establece frente al monte Sinaí, donde Él se manifiesta y donde Él habla con su pueblo, lo que hacen es presentar sacrificios a Dios. Usted lo puede ver con calma. Y separa Moisés entonces en tazones la mitad de la sangre de los sacrificios. Y luego que el pueblo se compromete y establece pacto y dice, haremos todo lo que Dios ha mandado. Dicen, y obedeceremos. Así dice. Es importante que esto, si puede, lo guarde en su corazón, porque en los próximos días vamos a tratar un poquito de esto y usted va a ver que no hay redención, no hay remisión de pecados, no hay cambio de naturaleza, sino se produce que a través de un derramamiento de sangre santísimo pueda haber una mentalidad renovada para obedecer al Dios vivo. No hay otra posibilidad. No hay, hermanos. No quisiera quedarme aquí, pero claramente nosotros venimos con el germen del pecado en nuestra vida. Todos nosotros. El pecado nace con nosotros. Salmo 51 va a decir David, porque en pecado fui concebido. O sea, en el minuto en que el espermio de un pecador, ¿y qué hombre no es pecador? Desde el minuto en que el espermio se une al óvulo de una mujer también pecadora, porque todos hemos pecado, necesariamente lo que se produce y la concepción es de un ser que a partir de ese momento ya trae pecado. Porque en pecado fui concebido, dice David, y en pecado, ¿no? En pecado fui formado y en pecado me concibió mi madre. La cosa no es tan fácil, entonces. Ahora, lo interesante, que el sello que Dios establece con Abraham pasaba por la sangre. Este pacto hecho con Abraham es confirmado en tiempo de Moisés, allí frente al monte Sinaí, y lo que hace Moisés es separar la mitad de la sangre en tazones y luego sellar el pacto sobre todo el pueblo. Derramó la sangre sobre el pueblo de manera que fuese constituido definitivamente el pacto que el pueblo hacía con el Señor. La palabra de Dios ya estaba dada, Dios no cambia, Él no se muda, es el pueblo el que necesitaba afirmar su pacto con el Señor. No decimos
que porque el pueblo declara algo, lamentablemente lo pudiera hacer. No fue así, no fue así. De hecho, el pueblo desobedeció una y otra vez. El pueblo no hizo lo que Dios le mandaba. El pueblo no se comportó como Dios le exigía. Eso provoca que en tiempos de Jeremías, hermanos, Jeremías capítulo 31, entonces el Señor establece una cosa que es fuerte. Versículo 31 de Jeremías. Capítulo 31 también. El verso 31 dice aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Así dice, haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, con todo el pueblo. Haré un nuevo pacto. ¿Sabe lo que pasa con esto del nuevo pacto? Si usted me acompaña a Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 8, por favor, mire el versículo número 13. Hebreos 8, 13. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Por qué dice el Señor a Jeremías? Va a ser necesario que yo establezca un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué? Porque, primero, claramente el primer pacto, pacto número 1, digamos, contaba en su esencia con algunas debilidades en su desempeño, en su cumplimiento. Si usted me acompaña, en el versículo número 32, lo primero que el Señor hace notar es que el nuevo pacto que va a hacer, dice, no va a ser este nuevo como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. No va a ser como aquel. ¿Por qué? Y aquí está la primera cuestión negativa, la primera debilidad que tenía este pacto. Porque dice ellos, el pueblo, ellos invalidaron mi pacto. Ellos lo hicieron no válido, lo hicieron nulo. Ellos le quitaron el valor al pacto. Aunque fui yo como un marido para ellos, dice. Aunque debieron estar sujetos, aunque debieron obedecer, aunque yo les señalaba el camino, aunque yo quería lo mejor para ellos. Seguramente usted va a recordar cuando dice yo fui un marido para ellos. Usted va a recordar la palabra de Efesios capítulo 5, cuando dice la Escritura que el Señor prepara a su iglesia para que viva y se manifieste sin mancha, sin arruga, delante de Dios el Padre. Una iglesia santa, dice. Sí, pero el punto es que el Señor dice que santifica a la iglesia a través de la palabra. Así dice, ¿no? Usted lo recuerda. Entonces, el punto es que este pueblo no se dejó santificar, aunque yo fui un marido para ellos, aunque la palabra siempre estuvo, aunque la instrucción siempre estuvo. Ya, pero va a decir Hebreos capítulo 4, verso 2, que a ellos les faltó fe al oír la palabra. No tuvieron fe porque entonces no vieron al Señor, no reconocieron el gobierno, el señorío de Dios y la necesidad de obedecer. No se dieron cuenta que si no hacían la voluntad de Dios, ellos mismos iban a pagar las consecuencias. Entonces, primera cosa tiene que ver con que una parte del pacto no se iba a cumplir, no se cumplió derechamente. Lo segundo tiene que ver con lo que señala el verso 33. Dice que el primer pacto que fue confirmado a través de Moisés, dice que fue escrito en tablas de piedra. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dice, no. Ahora dice, versículo número 33, voy a leer las primeras dos líneas, aunque
me importa un poquito más la tercera, pero dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Ahora, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esto de yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo estaba dicho en el primer pacto. Lo leímos delante en Génesis capítulo 17, cuando sella el pacto con Abraham. ¿Qué es lo que cambia? Cambia la presentación, la forma de llegar el Señor con la palabra a la vida de su pueblo. Él dice, ahora ya no serán tablas de piedra. No. Mejor dice él, la daré en su mente y la escribiré en su corazón. Está diciendo que el Señor va a operar por su Espíritu Santo a través de la palabra. Palabra que dirá Hebreos 4:12, es viva, es eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y que rompe todo lo que necesita para entrar, las coyunturas, los tuétanos de los huesos. Dice, y no hay cosa creada ante la palabra que no esté desnuda y abierta. Así lo plantea, ¿no? Pues bien, ¿cuál es el punto entonces? Que dice el Señor, bueno, por la palabra va a operar el Espíritu Santo de tal manera que la palabra llegue, dice, a la mente, o sea, al corazón del pueblo. Ahora, eso no se puede hacer, claramente no se puede hacer de manera física. Allí tiene que proceder a actuar el poder de Dios necesariamente y tiene que necesariamente operar la acción del Santo Espíritu de Dios a través de la palabra. Por eso es que Jesucristo dice en Juan 6:63, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Amén. ¿Por qué más necesitamos? Ya dijimos que este pacto fue invalidado por parte del pueblo. Ahora decimos que fue escrito en tablas de piedra y eso no alcanzaron ellos a asumirlo. No lo pudieron comer. Permítame la figura. ¿Qué otra cuestión es tan importante? La Escritura dice que todo el trabajo sacerdotal estaba entregado a débiles hombres, que claramente no siempre podían alcanzar la altura que Dios, el Señor, demandaba. Usted va a recordar, por ejemplo, que el día de la expiación, el sumo sacerdote debía cumplir con una no pequeña cantidad de exigencias, más bien una alta cantidad de exigencias en su forma de vestir, en su presentación, en lo que iba a decir, en la presentación del sacrificio. El punto es que dice la Escritura que si el sumo sacerdote no se presentaba según la exigencia de Dios, no alcanzaba a ministrar y moría en el lugar santísimo. ¿Cuántos habrán muerto sin presentar sacrificio al Señor? No lo sabemos, no lo dice la Escritura. Lo que sí sabemos es que un pacto que dependa de la naturaleza humana es muy débil para que tenga un buen cumplimiento. Es muy débil. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un mejor servicio, un más alto servicio. Finalmente, ¿sabe cuál es el otro gran defecto de ese primer pacto? Lo explica Hebreos capítulo 10. Le ruego me acompañe. Hebreos en el capítulo 10, amados. Hebreos en el capítulo 10, solamente el versículo 4, por favor, solo el versículo 4. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. De hecho, versículos anteriores va a decir que en este día de la expiación, que se hacía una vez al año, dice que el sumo sacerdote recordaba los pecados del pueblo, los recordaba.
para pedir perdón por todo ello, los del último periodo, pero también los de tiempos anteriores. Entonces, necesitaba el pueblo una sangre distinta a la sangre de los toros y de los machos cabríos. Necesitaba una sangre superior, una sangre más cara, una sangre que tuviera una plena santidad, que operara de tal manera en la vida del hombre, de la mujer, que pudiéramos ser presentados nuevos, renovados, delante de la presencia del Señor. Entonces uno, sabiendo de la sabiduría eterna, enorme del Señor, sabiendo de su eternidad, ¿no? Alguien podría preguntarse, entonces, ¿y por qué lo hizo? Bueno, les ruego que considere lo que está en 1 Corintios capítulo 10. En el versículo 6 va a decir que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Así está escrito. Estas cosas sucedieron, dice, como ejemplo para nosotros. No se olvide que desde Abraham para acá ya se va conformando el pueblo de Israel. Y en el versículo 11 de 1 Corintios 10 va a insistir y va a decir, estas cosas sucedieron como ejemplo. Pero además, dice, quedaron escritos. Quedaron los escritos para que nosotros en estos tiempos seamos amonestados en relación con la conducta del primer pacto, del primer pueblo. Decimos gloria a Dios. ¿Cuál es finalmente la solución? ¿Cómo resuelve el bendito Dios y Padre? ¿Cómo resuelve esta situación? Puesto que está en Hebreos, acompáñenme en el capítulo 8, por favor. Capítulo 8, versículos 6 y 7. Por favor, permítame también el 1 para que le sirva a usted de contexto. Hebreos 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos, aleluya, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Estamos hablando de un gran sumo sacerdocio. Ahora sí, versículos 6 y 7, dice el 6, pero ahora dice, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque, verso 7, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Se da testimonio de que este pacto es mejor, que las promesas son mejores, que el sumo sacerdocio claramente es mejor. Entonces acompáñenme para terminar y dar gloria a Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, que en Mateo capítulo 26, versículo 26, por favor. Mateo capítulo 26, verso 26. Dice que el Señor y los discípulos, mientras comían, dice, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Por favor, 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aleluya. Un par de cosas que no podemos evitar decir aquí. Primero, honrar a Cristo, el bendito Hijo de Dios. Honrar al verdadero Cordero, como dijo Juan el Bautista, ¿no? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos leído antes en Hebreos que la sangre de los toros y de los machos cabríos no quita los pecados. Sí, pero el Cordero de Dios, aleluya, Él sí quita los pecados. Pero una cosa tan importante es que el Señor establece, mantiene en la unidad del Padre, mantiene el mismo sello del pacto que hizo con Abraham, ¿recuerdan?
cuando había que cortar el prepucio y derramar sangre. Lo confirma con Moisés cuando derramó la sangre sobre el pueblo. Ahora el Señor Jesucristo le dice: esto es mi sangre del nuevo pacto. Él está confirmando, aleluya, Él está sellando este nuevo pacto, el cumplimiento de la promesa de Jeremías: haré un nuevo pacto con mi pueblo. Solo que este pacto tiene, como lo veremos en los próximos días, tiene cualidades, tiene cumplimientos, tiene bendiciones tan altas para nosotros, por cuanto hemos leído: la sangre de los animales no podía quitar el pecado, pero Jesucristo dice: esto es mi sangre del nuevo pacto. O sea, el nuevo pacto también está sellado con sangre. Solo que esta es una sangre carísima, es la sangre del bendito Hijo de Dios. Pero ese compromiso y el sello del pacto conlleva necesariamente, hermanos, es sí o sí. No hay otra opción. Conlleva un compromiso de Dios, una promesa de Dios, si me permite, un premio, aleluya, un galardón. Dice el Señor: os digo en el verso 29, os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aleluya. Dios no solo cambia el pacto para cumplirlo en Cristo, el bendito Hijo. No solo nos da su sangre como remisión, como lavamiento de los pecados, sino que además establece un sello en esa sangre y una promesa. Dice: yo no volveré a beber el fruto de esta vid aquí, sino dice: hasta que lo beba con vosotros. Aleluya, eso es hermoso. Hasta que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Quiero invitarle a que disponga su corazón. Quiero invitarle a que se comprometa con el Señor, a que reconozca cuánto nos ha amado el Señor y le diga: Señor, yo quiero estar con Cristo en el momento en que Él vuelva a tomar del fruto de la vid, en el momento en que juntos participemos de esta gran bendición, seguro en la cena de las bodas del Cordero. Amados, sean bendecidos y sean estimulados, exhortados en la gracia del Señor a amar a aquel que tanto nos ha amado, que se dio a sí mismo por nosotros. Reciban bendición del Señor. Amén.